A esta hora nos enlazamos con el ingeniero y analista de datos Rodrigo Parra para ampliar un poco más la información que ya estábamos escuchando en el informe de nuestra compañera Calú Montoya. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Nos decía que ese es el mes más complicado. Se registra un alto índice de fallecidos. ¿Cómo contrarrestar esto? ¿Qué tal? Buenas tardes, Lourdes. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, abril viene siendo ya el peor mes de la pandemia, con más fallecidos que cualquier otro mes a lo largo de esta. Solo en lo que va de abril ya se están registrando casi 6.000 muertes comparadas con las 5.500 que se reportaban en el mes de febrero. Hemos tenido esta última semana picos sobre 400 fallecidos, lo cual hace que el promedio diario de fallecidos que reporta el MINSA a diario sea 350. Justo en la nota que acaban de pasar, se comentaba que cada 5 minutos se reporta un fallecido en el Perú. Con estos aumentos de los últimos días, lamentablemente, esto ha acelerado y ya es cada 4 minutos. La situación está empeorando semana a semana, lamentablemente. Claro, señor Parra, ahora dígame, ¿en qué regiones se registra el mayor índice de fallecidos en este mes? En este mes, si bien Lima y Callao están con un ligero descenso, pero todavía en valores muy altos, el incremento se está dando en regiones como La Libertad, Lambayeque, Ancash, Apurímac. Son en total 15 regiones que en conjunto están aumentando y hacen que el promedio nacional siga en aumento, como ha pasado desde hace 4 semanas. Es decir, en el norte de nuestro país se estaría registrando la mayor cantidad de fallecidos. ¿Qué sucede en el sur, en el oriente? Por ahora, en el sur y en el oriente, las cifras en general a nivel nacional siguen siendo muy altas, pero no se nota todavía no se está notando por el momento un aumento como se está viendo al norte. Lamentablemente no te puedo mencionar ninguna región que se encuentre en límites o niveles bajos, estables, en los que estuvimos en los meses de octubre, noviembre o incluso antes de pandemia. No es un escenario muy esperanzador para ninguna, pero definitivamente hay regiones que están muy peor que otras. Algunos señalan que, por ejemplo, la Semana Santa ha tenido impacto justamente en estas cifras que nos alarman, pero también puede ser la variante brasileña, señalaba usted. Sí, justo en la ventana de tiempo que se confirmaba la presencia de la variante brasileña en nuestro país, se vio un incremento muy importante de la tasa de contagios, hospitalizaciones, ocupación de camas UCI y también muy fuerte de fallecidos. Esto inició en la última semana de marzo y es desde esta semana que cada semana está aumentando la positividad, los fallecidos sobre todo. Algo que está diferenciando este escenario con respecto a la primera parte de esta segunda ola o incluso con la primera ola es que la proporción de los fallecidos respecto a los nuevos casos que se reportan a diario es mucho mayor. Y esto también lo comentan los médicos. Esta nueva variante está haciendo de que los nuevos casos que se van reportando presenten síntomas más graves y en menor tiempo y sobre todo a una población más joven. Eso, ¿qué edades tienen? Desde 30 años, la ocupación en clínicas, hospitales y personas que están demandando ventilación mecánica son en su mayoría de personas ya desde 30 años, a diferencia de la primera ola que eran personas sobre 60 años. Claro, uno podría pensar una persona joven de 30 años, por ejemplo, tiene más fuerzas, tiene más resistencia físicamente para poder enfrentar el virus, pero aparentemente eso no se deja ver. Nuevamente le pregunto por las regiones, ¿dónde se está dando o se está registrando la muerte de personas menores, de personas, digamos, adultas, pero jóvenes? En cuanto a grupos etarios de personas jóvenes, se está dando sobre todo en Lima. Lamentablemente Lima y Callao están liderando las muertes de personas desde 30 años. Lamentablemente se está dando en estas regiones, pero como te mencionaba al inicio, si lo vemos ya a nivel poblacional en general, en Lambayeque y la Libertad es donde el mayor aumento se está dando. Claro, el presidente Francisco Sagasti ha señalado que no se va a volver a cuarentena total, evidentemente, porque eso repercute en nuestra economía y además se ha demostrado que esto es imposible de llevar a cabo. ¿Qué recomendaría usted respecto al análisis que ha podido hacer de las cifras a lo largo de toda esta pandemia? ¿Qué es lo que a su parecer, según su análisis, ha funcionado y qué no? Se vio una mejoría desde febrero que se comenzaron con las cuarentenas focalizadas. Lima fue una de las últimas regiones donde disminuyó la positividad, la tasa de contagios y finalmente los fallecidos. Y en la mayoría de regiones donde se fue aplicando la cuarentena focalizada se vio una mejoría en el exceso o reducción del exceso de fallecidos que se reportaba a diario.
Esperamos que con estas nuevas medidas y Lima volviendo nuevamente a nivel extremo, empecemos a ver en las siguientes semanas esta reducción, porque si bien las cuarentenas estrictas que tuvimos el año pasado y sucedía también en otros países no tuvieron el mismo efecto y con tanto tiempo de transcurrido, lo que todos comentan médicos y epidemiólogos es que también hay un agotamiento de la población con respecto a esto. Entonces, basados en la información que se tiene del mes de febrero, donde sí hubo una reducción de positividad y contagios, se espera lo mismo durante este periodo. Claro, de repente no debió todavía modificarse en ese entonces. Por ejemplo, en Lima teníamos el nivel extremo, ¿no? Sanitario, luego bajó a muy alto y hemos vuelto al extremo. Usted hablaba un poco del cansancio, de la fatiga, el agotamiento, todos los días lo mismo, la mascarilla. Evidentemente a todos nos aburre, a todos nos agota. Y hemos visto, se han registrado muchísimas fiestas COVID, estas fiestas clandestinas, donde aparentemente también ha podido registrarse contagios. ¿Cree usted que esa sea que la cantidad de fallecidos en Lima y Callao de 30 años sea la repercusión de estas fiestas clandestinas? Sí, definitivamente las fiestas, cualquier incumplimiento, aglomeraciones, Semana Santa y todo el movimiento que se está produciendo en las últimas semanas y que vemos día a día en los noticieros, repercute de manera negativa en el aumento de la curva de contagios y fallecidos. Pero, sobre todo, tenemos una base muy importante y grave que es la variante brasileña que nos está afectando como región, sobre todo desde su raíz en Brasil. Entonces, lamentablemente, todas esas fiestas COVID o eventos que están en contra, al fin y al cabo, de las normas o del estado de emergencia en el que estamos, están haciendo de que la curva acelere aún más rápido. Y no es necesariamente quizá una fiesta la que va a producir este aumento de contagios, sino también las reuniones familiares, ¿no es cierto? O las reuniones amicales. Muchos se reúnen, de repente grupos de 3, 4, pero aún así resulta peligroso. En restaurantes, por ejemplo, y ahora se viene el Día de la Madre, que aunque tengamos ese domingo que es de inmovilización obligatoria, probablemente se puedan reunir quizá el sábado, ¿no es cierto? ¿Le preocupa esta situación? Sí, y sin ir muy lejos, esto fue lo que se vio un día antes del inicio de los días de restricción de Semana Santa, ¿no? Se vio gran movilización en Lima, personas saliendo de Lima hacia playas, y es lo que hemos visto en cada época festiva cuando se han puesto restricciones, sobre todo los domingos, ¿no? Es probable que veamos esto, esperemos que también haya un mayor control y mayor conciencia sobre la población de no hacer, digamos, caso omiso a las normas, porque al fin y al cabo terminamos afectando a nuestros familiares o gente querida. Estamos en una situación, señor Parra, donde ya cada uno debe cuidarse por sí mismo, no hay que esperar, en realidad, restricciones u obligaciones que emanen del gobierno, sino más bien aplicarlo desde nuestra lógica, desde nuestro entender, por nuestra seguridad, ¿no es cierto? Y siempre ha sido así. Lamentablemente, si bien Perú hay que ser conscientes de que tiene una limitada capacidad de salud, en una primera etapa tuvo una limitada capacidad de testeo, y en este caso estamos aún limitados en la vacunación, siempre ha dependido de uno mismo, los cuidados, a respetar las normas, el uso correcto de la mascarilla, evitar lugares cerrados y con poca ventilación. En este momento a lo que Perú apunta y lo que todo el mundo está apuntando es aumentar el ritmo de vacunación que de alguna manera nos proteja del virus, ¿no? Pero mientras que eso llegue hay que mantener todos los cuidados como tú mencionabas. Y ahora, por ejemplo, usted habla del ritmo de vacunación que se está aplicando en la medida que es posible con los adultos mayores. También por eso es que se ha reducido la cifra de mortalidad de los adultos mayores. Sí hay una reducción, pero no podemos atribuirlo por el poco tiempo y el poco porcentaje de avance de vacunación, pero hay una reducción de adultos mayores de 80 años y esto lo vemos en SINADEF, viendo el exceso de defunciones. Sin embargo, también hay una reducción en el grupo de 40 a 60 años y este grupo ni siquiera ha comenzado a vacunarse. Entonces es muy pronto para adelantar esas conclusiones, sin embargo se esperan esos efectos cuando la población de adultos mayores de 80 años y próximamente 70 años alcance un porcentaje de vacunación mayor al 70 u 80%, que es lo que se vio en otros países desde el punto de partida donde se empezó a ver un efecto en disminución de hospitalizaciones y disminución de fallecidos. Señor Parra, ¿cuál es la proyección para las siguientes semanas? Lamentablemente tenemos una curva de fallecidos aún en aumento, le está precediendo también un aumento en la tasa de contagios y sabemos que esto en proporción hace que aumenten las hospitalizaciones, la ocupación UCI y también los fallecidos. Es muy probable que veamos esta curva de fallecidos aún aumentar.
Ujú. Ahora, claro, por lo que usted señala, es importante darle especial cuidado entonces ahora, mucho más, porque es un mes crítico, una etapa crítica de la pandemia, de esa segunda ola. Hay que continuar entonces con el lavado de manos constante, con las mascarillas, pero probablemente también, aunque hay especialistas que se oponen, que dicen que es por las puras en realidad, usar el protector facial. ¿A usted qué le parece? Hay versiones de ambas partes con respecto al protector facial. Hay países que lo usan, otros que no. Lamentablemente yo considero de que cualquier medida adicional que se esté promoviendo va a ser útil en la medida de evitar este contagio, ¿no? Yo no creo que es fastidio o incomode mucho usar la mascarilla si es que esto podría, así sea un poco, aumentar la probabilidad de evitar este contagio. Claro, es la vida la que está en riesgo en estos momentos. Señalamos que hay cifras, la última que ha sido el récord de 433 fallecidos por día, en solo 24 horas. ¿Esta cifra en cuánto ha aumentado desde la primera ola? Mira, es casi el doble, es prácticamente el doble si lo vemos por picos. En la primera ola los valores máximos eran de 200 muertes por día. Y ya nos alarmábamos, ¿no? Exacto, y eran muy altos. Ya estamos con picos sobre 400 y en promedio 350 muertes confirmadas por día. Solo en las últimas 3 semanas este número ha crecido un 70%. Antes de comenzar el mes de abril se reportaban menos de 200 muertes al día. No ha terminado abril y ya estamos en un promedio de 350. Lamentablemente esto está avanzando de manera muy rápida. ¿Podría llegar entonces a 500 en lo que va de este mes o el próximo? Esperemos que no, Lourdes, esperemos que no. Lamentablemente no hay manera de saberlo, pero lo que sabemos al momento es que está aumentando rápido. Claro, la tendencia, justamente los gráficos que usted nos ha proporcionado, que se encuentran además en su cuenta de Twitter, nos llama a pensar eso y justamente por ello hacemos el llamado también a toda la ciudadanía respecto a ello. ¿Usted cree que viene una tercera ola pronto o es que todavía seguimos en la segunda ola y esto todavía no acaba? Lamentablemente podríamos considerar esto como una tercera ola que se ha superpuesto sobre una segunda que no terminó de bajar. Lo cierto es que nuevamente estamos en valores récords cada semana. Ya en Europa están en cuartas olas y la verdad es muy probable lo que nos pase de aquí a un poco tiempo, corto plazo. Recuérdanos, por favor, en qué lugar de contagios y de fallecidos estamos aquí en Sudamérica, a comparación de otros países. En Sudamérica, lamentablemente, si lo medimos por exceso de defunciones, estamos en primer lugar y dentro, a nivel mundial, si no es en primero, estamos dentro de los 5 primeros. ¿Cree que solo se debe al bajo ritmo de vacunación, a la falta de vacunas o también a que de alguna manera los peruanos somos irresponsables? Es una suma de factores, ¿no? Comenzamos con bajo cantidad de testeo diario, limitada capacidad UCI, limitado oxígeno, lamentablemente tenemos la variante y también obviamente las medidas que se tomaron y de alguna forma que no se pudieron cumplir tanto por la aprobación como por el gobierno en poder apoyar esas medidas para que ellos puedan cumplirlas. Gracias a Rodrigo Parra, entonces muchísimas gracias por ampliarnos la información, por darnos esta proyección que además nos invita a cuidarnos muchísimo más. Muchas gracias entonces por esta entrevista. Es la 1:20 de la tarde. Vamos a continuar ahora contándoles que se duplica el número